hacer el trabajo de tu jefe te da paz. Sin embargo, hacer tu propio proyecto te aterra y lo sabes. Tu cerebro no es vago, es conservador, quiere repetición, quiere jerarquía, quiere órdenes claras, quiere caminos trazados. Por eso te resulta mucho más fácil resolver los marrones de tu jefe que sentarte frente a tu proyecto. Porque cuando trabajas para otro, tu identidad no está en juego, no arriesgas nada de ti. Estás cumpliendo algo y ya. Pero cuando te enfrentas a lo tuyo, aparece el verdadero desafío. Te enfrentas a tu valor real, no al que inventas para sobrevivir en el trabajo. Y ahí es donde tu sistema nervioso se activa como si te fueras a morir. Por eso huyes de lo ajeno. Por eso te ocupas de todo lo que no importa. Porque tu proyecto propio te exige confrontarte. Y tú sigues evadiéndolo con tareas que no te pertenecen. Antes de meternos de lleno en el episodio, vamos con unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte el episodio a coste cero. Y mientras las escuchas, aprovecha para seguirme, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. ¿Buscas traducciones perfectas, a tiempo y con un toque personal? En ITA Traducciones, cuidamos tus proyectos como si fueran nuestros. Con la dedicación de los pequeños y la profesionalidad de los grandes, hacemos que tus traducciones sean rápidas, fáciles y de máxima calidad. ITA Traducciones, donde la excelencia es nuestro idioma. Visítanos en itatraducciones.com. Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y vamos a tener una charla directa sobre algo que casi nadie se atreve a decirte. ¿Por qué te resulta más fácil hacer el trabajo de tu jefe que trabajar en tu propio proyecto? Si eres un oyente habitual, gracias. Gracias por tu tiempo y por tu amistad. Gracias por volver a este espacio una vez más. Y si eres nuevo aquí, quiero darte personalmente la bienvenida. Que estés escuchando este episodio me dice algo claro de ti. Que estás cansado de postergarte, que quieres entender tus bloqueos y que buscas vivir con más verdad. Yo soy Alberto Cartier, bestseller de Amazon, life coach, intérprete de conferencias, empresario, formador y ahora mismo presento el podcast que más está creciendo en habla hispana de crecimiento personal. Y sé que hay cosas sencillas que tú y yo podemos hacer basadas en la investigación y el sentido común que nos ayudarán a recuperar nuestro proyecto, nuestra disciplina interna y nuestra vida. Trabajar para otro te preserva, pero trabajar para ti te desnuda. Esa es la verdad que no queremos aceptar, pero que gobierna cada una de nuestras decisiones. Cuando tu jefe te manda algo, actúas sin pensar, te activas, te enfocas, te pones en marcha, sientes incluso una especie de claridad que te tranquiliza, ya sabes qué hacer, ya sabes cómo hacerlo, ya sabes lo que esperan de ti. La estructura está definida, el camino está trazado y el resultado es ese de ahí. No te tienes que inventar nada, solo cumplir. Y cumplir siempre es más fácil que crear. Cumplir te coloca en territorio conocido, el de la obediencia, y la obediencia tiene un sabor dulce cuando vives con miedo a decepcionar. Hacer el trabajo de tu jefe activa un reflejo interno antiguo. Si obedezco, estoy a salvo. Y esto no es una metáfora, es biología. Tu cerebro está programado para proteger tu lugar dentro del grupo. A nivel evolutivo, ser útil para la jerarquía significa sobrevivir. Y aunque ahora no haya tigres persiguiéndonos, aunque no tengas un león aquí al lado, sí hay algo igual de poderoso, la sensación de que si no cumples, no vales. Por eso cuando tu jefe te pide algo te mueves, porque al obedecer refuerzas tu identidad de persona válida. Es una validación externa inmediata, es dopamina en forma de aprobación anticipada. Sabes que si lo haces bien, alguien te dirá gracias, bien hecho, o simplemente no te reprochará nada. Y ese silencio también lo interpretas como reconocimiento. Y tú te alimentas de eso porque llevas toda la vida buscando ser suficiente a través del rendimiento. Trabajar para otro te coloca en un escenario donde la suficiencia se mide con reglas claras. Cumplir esas reglas te sostiene, te calma y te da un lugar. En cambio, cuando te sientas a trabajar en tu proyecto, entras en un territorio donde no hay nada establecido. No hay manual, no hay instrucciones, no hay jefe, solo estás tú. Y cuando solo estás tú, aparece la verdad que llevas esquivando desde hace años. Que no sabes quién eres si no tienes un rol que cumplir. Por eso lo ajeno atrae, porque en lo ajeno no tienes que responder a tu identidad, solo a la tarea. Pero en lo propio tienes que responderte a ti mismo. Y ahí es donde empezamos a temblar. En tu proyecto no hay nadie que te diga vas bien, no hay nadie que evalúe con tu trabajo con etiquetas que ya conoces, no hay nadie que te dé un margen de error aceptable. Tú eres el responsable absoluto del resultado. Y esa responsabilidad absoluta, aunque lo niegues, hace que te cagues de miedo. Porque si el proyecto fracasa, ya no puedes culpar al jefe, al sistema, al contexto, a la carga laboral. El fracaso es tuyo, directo, personal, sin filtros, sin más. Por eso muchas veces ni siquiera empiezas. No estás evitando el proyecto. Estás evitando la posibilidad de comprobar que no eres tan competente, tan creativo o tan valioso como secretamente te crees.
Hacer el trabajo de tu jefe en el fondo es una forma sofisticada de evasión emocional, porque no lo haces porque sea importante, lo haces porque te permite sentirte útil sin exponerte. Es una coartada perfecta. Puedes decir, no tengo tiempo para lo mío porque tengo mucho trabajo, y así justificas tu abandono. Y no lo llamas miedo, lo llamas responsabilidad. Pero sabes que no es verdad, no estás siendo responsable, estás siendo obediente, y tu obediencia está matando tu proyecto. La sumisión es cómoda porque te ahorra pensar, te ahorra decidir, te ahorra elegir, te ahorra confrontarte con tu deseo real. Cuando trabajas para otro, lo único que escuchas es la voz externa que te da la pauta. Cuando trabajas en lo tuyo, aparecen todas tus voces internas, la crítica, la duda, el miedo, la insuficiencia, y tú no sabes gestionarlas. Por eso eliges lo ajeno, porque silencia lo interno. Además, cuando te ocupas en tareas que no son tuyas, sientes que avanzas, sientes progreso, te mueves, te activas, pero ese movimiento no te lleva a ninguna parte. Es un movimiento sin dirección, es acción sin propósito, es como correr en una cinta. Te cansas, sudas, sientes que haces algo, pero sigues en el mismo sitio. Ese es el autoengaño perfecto. Te sientes productivo mientras sigues aplazando tu vida. Y te has convertido en experto en resolver problemas que no son tuyos. Lo haces en el trabajo, lo haces con tu familia, lo haces con tus amigos. Te metes en todo lo que te aleja de lo tuyo, porque lo tuyo te enfrenta con la pregunta que más miedo te da. ¿Qué pasaría si de verdad apostaras por ti? Y esa pregunta paraliza porque el coste emocional de responderla es enorme. Requiere dejar de esconderte, dejar de obedecer, convertirte en líder de tu propia vida. Y tú aún no sabes si estás preparado para liderarte. El liderazgo interno no tiene nada que ver con la épica motivacional, no es un discurso bonito, es disciplina emocional brutal. Es levantarte cada día y elegir tu propósito aunque no te apetezca. Es crear una estructura interna donde no hay estructura externa. Es dejar de mendigar validación en el trabajo ajeno. Es decidir con firmeza que tu proyecto merece la misma disciplina que le das a tu jefe. Y no estás acostumbrado a eso. Estás acostumbrado a obedecer, no a dirigir. Así que te lo digo sin anestesia, cada vez que eliges el trabajo de tu jefe antes que el tuyo, estás eligiendo tu miedo antes que tu vida. Estás eligiendo ser útil para otros antes que ser leal contigo. Estás eligiendo la sumisión que te mantiene pequeño antes que el liderazgo que puede transformarte. Y ahora viene la parte que más te incomoda. No es que no puedas, no es que no sepas, no es que no tengas tiempo, es que no te crees digno de que tu proyecto importe. Trabajar en lo tuyo te obliga a tratarte como alguien que merece su propio esfuerzo. Y tú aún no has aceptado ese valor. Por eso huyes, por eso te distraes, por eso te entregas al trabajo ajeno como si fuera una misión heroica, cuando en realidad es una excusa para no enfrentarte al único trabajo que cambiaría tu vida, que es el tuyo. Y hasta que no entiendas eso, seguirás haciendo horas extras para otro mientras tu proyecto se muere de abandono. Seguirás justificando tu vida con la bandera de la responsabilidad. Seguirás evitando la única verdad que importa. Tu vida no cambia haciendo lo que esperan de ti. Tu vida cambia cuando empiezas a hacer lo que te pertenece. Así que tu jefe no es tu opresor, es tu anestésico. Te quejas de él o de ella, pero te agarras a su estructura como quien se aferra a un salvavidas emocional. Dices que te explota, que te exige, que te carga de trabajo, pero en el fondo lo necesitas. Y no es dependencia laboral, es dependencia psicológica, porque su estructura te evita pensar, te evita decidir, te evita sentir lo que sentirías si tuvieras que liderarte. Lo que te engancha al trabajo ajeno no es el trabajo, es el contenedor, el marco, el orden, la previsibilidad, el circuito que ya está definido en tu cerebro, la línea de tiempo cerrada. No tienes que preguntarte qué hacer, ni cuándo, ni con qué criterio. Tu jefe te da un paquete cerrado, tareas, urgencias, plazos, normas. Y tú respiras, sientes una claridad que confundes con motivación, pero no es motivación, es alivio. Es la descarga emocional de no tener que asumir la responsabilidad total de tu propio destino. Y la estructura externa funciona como un exoesqueleto emocional. Te mantiene erguido sin que tú tengas que sostenerte desde dentro. Es un andamio psicológico. Y llevas tantos años apoyándote en ese andamio que ya no sabes andar sin él. Por eso cuando te sientas delante de tu proyecto, te hundes. Porque no tienes exoesqueleto, no tienes plazos oficiales, no tienes tareas impuestas, no tienes urgencias externas. Tienes vacío. Y ese vacío asusta, porque te obliga a llenarlo con tus propias decisiones. Y todavía no confías en esas decisiones. Al cerebro humano le encanta la estructura, porque la estructura reduce la incertidumbre. Y la incertidumbre es dolor, y el dolor es muerte. Por eso, aunque digas que odias tu trabajo, tu cerebro se siente más seguro ahí, porque el mapa está trazado. Sabes dónde empieza el día, dónde acaba, qué posición ocupas, qué se espera de ti, qué consecuencias tiene cada acción.
En tu proyecto no existe nada de eso. Tienes que crear tú el mapa desde cero. Y eso es agotador y es aterrador. A nivel neurobiológico, la estructura externa te regala algo más potente que la motivación, te regala contención. Cuando obedeces instrucciones, tu cerebro activa el circuito del alivio. No decides tú, no cargas con el peso de la incertidumbre, no cuestionas tu identidad, sigues un caminito marcado. Y eso reduce la ansiedad y te permite concentrarte. Solo tengo que hacer esto. Y ese solo es adictivo, es una simplificación emocional, es un recorte del caos interno. Por eso cuando el jefe te dice hazlo ahora, sientes dirección. Y cuando tu proyecto te dice hazlo ahora, sientes vértigo. Porque el jefe te manda, te ordena, pero tu proyecto te expone. El jefe te guía y tu proyecto te desnuda. El jefe te delimita y tu proyecto te obliga a reconocerte sin límites. Por eso no lo eliges. No porque sea difícil, sino porque no tiene muros. Y un cerebro sin muros se siente en peligro. Además, la estructura externa te da algo esencial para tu arquitectura emocional. Te da un reconocimiento anticipado. Sabes que si haces lo que debes, vas a recibir alguna forma de validación. Llámalo un correo de perfecto, gracias, o un buen trabajo, o un visto. No importa, cualquier microseñal de validación externa alimenta un sistema nervioso que ha crecido dependiendo de la aprobación para sentirse seguro. Trabajar para otro te ofrece ese alimento con regularidad. Tu proyecto no. Tu proyecto te exige validación interna. Y tu validación interna está subdesarrollada. No confiamos en nosotros, nos creemos por debajo, por eso necesitamos jefes, no porque hagan falta, sino porque nos sostienen emocionalmente. Y hay otra verdad que no te dices, estás enganchado a la urgencia. La urgencia del jefe te excita, te da un chute de dopamina, te activa, te ordena el día, te da propósito inmediato. Cuando te manda algo urgente, tu cerebro interpreta que eres necesario. Y ese sentimiento de necesidad te calma. No porque te gusten las urgencias, sino por ese pico de adrenalina, de dopamina que te hace sentirte vivo. Tu proyecto no te da urgencia, te da responsabilidad y tú confundes esa responsabilidad con amenaza. Tu proyecto no te dice para hoy, no te dice urgente, no te dice si no lo entregas pasa lo que sea, no te castiga, no te recompensa, no te controla, no te sostiene. Es libertad total y no sabes qué hacer con esa libertad. La libertad solo la disfruta quien ya sabe suficiente. Tú todavía no. Por eso eliges cadenas amables. Por eso eliges una estructura externa con nombre de jefe. Mira cómo funciona tu patrón. Cuando te toca trabajar en lo tuyo te distraes, limpias la casa, ordenas el correo, haces llamadas pendientes, atiendes compromisos que no importas, te vuelves hiperproductivo en todo lo que no es eso. Y ese ritual de ocupación es un mecanismo de anestesia. Tu estructura interna todavía no existe. Así que parasitas estructuras externas para sostenerte, la del jefe, la de la familia, la de las expectativas ajenas, y te mueves dentro de ellas porque no te exigen identidad, solo es cumplimiento. Y aquí viene la parte más dura. Cuando por fin te sientas a hacer lo tuyo y aparece el caos interno, interpretas ese caos como incapacidad y dices no valgo, no sé o no puedo, cuando en realidad no es incapacidad. Es falta de contención interna, falta de marco, falta de estructura emocional propia. No es que no puedas, es que estás intentando construir en un espacio sin paredes. Y cualquiera se perdería ahí si no ha aprendido a sostenerse desde dentro. Piénsalo, cuando haces lo del jefe, él ya ha tomado las decisiones difíciles por ti. ¿Qué hacer? ¿Para cuándo? ¿Con qué criterios? ¿Con qué prioridad? Y tú ejecutas. Y ejecutar desgasta menos que decidir. Crear desgasta más porque implica identificar objetivos, secuenciar acciones, calibrar prioridades, sostener la incertidumbre de no saber si funcionará. Y el cerebro siempre elige el camino de menos resistencia. Y el camino de menos resistencia siempre es obedecer a otro antes que obedecer a tu propósito. Por eso no avanzas en lo tuyo. Porque cada vez que te sientes abrumado, vuelves a la estructura externa para calmar tu sistema nervioso. No la eliges racionalmente, la eliges corporalmente. Tu cuerpo te lleva ahí, tu ansiedad te lleva ahí, tu patrón de supervivencia te lleva ahí. Tu incapacidad para sostener la incertidumbre te lleva ahí. Y aquí aparece otro motor que nunca reconoces, el miedo al vacío relacional. Cuando trabajas para otro estás en relación, estás vinculado, estás siendo visto. Cuando trabajas en lo tuyo estás solos, no hay testigos, no hay interlocutores, no hay mirada externa. Y tú asocias soledad con peligro y lo llevas impreso desde niño. Sabes que cuando estabas solo nadie te regulaba emocionalmente, tus emociones eran demasiado grandes, tu tristeza se ignoraba, tu rabia se castigaba, tu miedo se ridiculizaba. La soledad no era un espacio de creación, era espacio de desamparo. Por eso ahora de adulto te cuesta crear en soledad, porque tu cuerpo recuerda ese abandono emocional infantil y evita ese estado activando cualquier distracción externa.
El jefe, sin quererlo, se convierte en tu figura de apego laboral. Alguien que te regula, aunque sea a través del estrés, alguien que te mira, alguien que te define, alguien que te da un lugar. Trabajar en lo tuyo no te ofrece nada de eso. Te exige regularte solo. Y tú todavía no tienes entrenamiento para eso. Por eso procrastinas y por eso te refugias en lo ajeno. No estás evitando el trabajo. Estás evitando la desregulación emocional que aparece cuando intentas sostenerte sin estructura externa. Tu proyecto te pide coraje y tú llevas años sobreviviendo con obediencia. Ese contraste te rompe por dentro. Es como pedirle a un músculo atrofiado que levante 120 kilos el primer día. No puede. Y no es porque sea débil, sino porque no ha sido entrenado. A ti no te han enseñado a crearte una estructura interna. Te han enseñado a cumplir, a quedar bien, a evitar problemas, a complacer. Por eso brillas en lo ajeno y por eso te rompes en lo tuyo. Hasta que no construyas un marco interno, seguirás rehén de la estructura de tu jefe, seguirás refugiándote en urgencias que no te pertenecen, seguirás anestesiando tu propósito con tareas que te mantienen ocupado pero vacío, y seguirás llamando responsabilidad a lo que solo es miedo. ¿Cuál es la salida? La salida es construir tu estructura interna, convertirte en tu propio contenedor, crear tu propio andamio emocional, establecer tus propias reglas, tus propios plazos, tus propias prioridades y cumplirlas con la misma disciplina que cumples lo ajeno. Pero antes de llegar ahí, tienes que aceptar algo que es esencial. No estás roto, no estás perdido, no eres incapaz. Solo estás acostumbrado a vivir dentro de estructuras externas, porque aún no te has atrevido a construir la tuya. Y aquí hay un miedo central, que no es el miedo al fracaso, no es el miedo al esfuerzo, no es el miedo al que dirán. El miedo real es que tu proyecto confirme tu peor sospecha, que no tienes tanto talento como crees cuando fantaseas, que no eres tan válido como aparentas cuando ayudas a los demás. Tu proyecto amenaza la ficción que te ha mantenido vivo todo este tiempo, la ficción de si quisiera, podría. Y esa frase te ha protegido durante años, te permite sentirte competente sin tener que probarlo nunca. Pero si te pones con tu proyecto de verdad, esa frase se rompe. Ya no puedes decir si yo quisiera. Si lo haces y no sale, te quedas sin refugio, por eso no empiezas. Evitar tu proyecto es evitar la prueba, evitar la evidencia, evitar la realidad, evitar el juicio interno, evitar la interacción directa con la verdad. Porque la verdad no puedes controlarla y la fantasía sí. Por eso fantaseas con tu proyecto pero no lo ejecutas. La fantasía te permite sentirte valioso sin arriesgarte. La ejecución te obliga a demostrarlo, te obliga a comprobar si el valor está realmente ahí. Y por eso eliges lo ajeno, por eso haces lo del jefe donde nunca fallas de verdad. Y si algo sale mal puedes decir no me lo han explicado bien, no era mi tarea, no había suficiente tiempo, no tenía los recursos. Siempre existe un amortiguador de identidad, siempre hay un colchón emocional. Pero en tu proyecto no. Si sale mal, quedas tú expuesto. Y no toleras esa exposición porque llevas toda la vida intentando protegerte de la mirada interna. La externa la aguantas, pero la interna no. Y hay otra capa más profunda. Tu proyecto te confronta con el origen de tu herida. Cada vez que te sientas a crear lo tuyo y empiezas a sentir ese nudo en el estómago, esa incomodidad, esa urgencia por levantarte, esa ansiedad casi física, no es incapacidad, es memoria. Tu cuerpo está recordando cada momento de tu infancia donde fuiste juzgado, ridiculizado, invalidado, cada vez que intentabas hacer algo por tu cuenta. El gesto torcido del adulto, el eso no es bueno, el no te da para tanto, el no seas ridículo, el te vas a caer. Recuerda todo ese castigo emocional por destacar, por equivocarte, por mostrar iniciativa. Y tu proyecto no está fuera, está dentro. Es una puerta que no abres porque tienes miedo de encontrarte justo lo que llevas años evitando, tu verdadero potencial. Te da miedo tu grandeza tanto como tu fracaso, porque si confirmas tu grandeza ya no puedes seguir viviendo en pequeño, tienes que cambiar. Tienes que asumir riesgos reales, tienes que salir del personaje y eso también te aterroriza. Tu proyecto es tu vida reclamándote y tú sigues pidiéndole al jefe que te anestesie un rato más. Así que ahora te toca lo que no puedes postergar más, que es reconstruirte desde dentro, no desde la épica, desde la disciplina, desde la verdad, desde la renuncia a seguir anestesiándote con lo que no te pertenece. Y la salida no es mágica, y la motivación no va a llegar, y la claridad no va a llegar, y el momento perfecto no va a llegar, y la valentía repentina no va a llegar. La salida es acción sin permiso, acción sin emoción, acción sin garantías, acción sin una narrativa bonita, acción sin que te apetezca. El músculo interno se construye actuando en contra de tu patrón, no alineado con tu patrón.
Y tu patrón actual es simple. Cuando aparece la ansiedad, huyes al trabajo ajeno. Cuando aparece el silencio, huyes al ruido. Cuando aparece la incertidumbre, huyes a la estructura del jefe. Cuando aparece la vulnerabilidad, huyes al rendimiento. Para romper ese patrón necesitas sustituir ese movimiento automático por otro nuevo. No más huida, no más anestesia, no más ocupación sin propósito. Toca sostenerte. Lo primero, la regla básica, es una dosis mínima diaria de trabajo propio. No es negociable, no es emocional, no es variable, no es inspiracional, un bloque pequeño, repetido todos los días, aunque sea miserable, aunque sea torpe, aunque sea feo, aunque lo odies, aunque tu cuerpo quiera huir, aunque tu mente te insulte, aunque todo te diga no puedo, da igual. No estás construyendo un resultado, estás construyendo tu identidad. Y la identidad se entrena como un músculo, repetición, 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 aunque duela, especialmente cuando duele, porque ahí se está rompiendo el patrón. Y el objetivo de la dosis mínima no es avanzar rápido, es enseñarle a tu sistema nervioso que puede trabajar en lo tuyo sin morir, es desactivar esa alarma interna, es acostumbrarte a la incomodidad, es entrenarte para sostener la incertidumbre sin buscar un jefe que ordene, es decirle a tu cuerpo, esto es seguro. Y cuando tu cuerpo empieza a creerlo, aparece algo parecido a la libertad. No busques resultados, busca constancia. Mientras dependas del resultado vas a seguir huyendo, porque el resultado activa la identidad, mientras que la constancia solo activa el músculo, y el músculo es lo único que te va a salvar. Los que confían en la motivación se derrumban, pero los que confían en la disciplina avanzan. Y tú necesitas avanzar, no para el mundo, para ti. Segundo, una estructura interna clara, no más improvisación, no más hoy a ver qué sale. Cuando trabajas para tu jefe, todo está definido. Por eso puedes rendir. Reproduce ese marco contigo. Crea un jefe interno. Frío, directo, sin sentimentalismo. Marca tareas pequeñas, plazos cortos, límites firmes. Define horario, define sesiones, define objetivos. Nada épico, nada grandioso. 3 pasos, siempre 3. Avanza por microbloques, no para hacer más, sino para sostenerte más. Tu proyecto no puede depender de tu estado emocional. Tu proyecto necesita reglas, tus reglas. El niño interno que llevas dentro necesita límites para sentirse seguro. Necesita saber qué toca hacer ahora. Necesita estructura para no entrar en pánico. Y si no se la das, va a buscar otra figura externa que se la dé. Por eso vuelves al jefe. No vuelves por obligación, vuelves por regulación emocional. Quítale ese poder y dáselo a tu estructura interna. Tercero, acciona antes de pensar. Tu mente está programada para protegerte de lo que te expone. Si la escuchas demasiado no vas a hacer nada. Te va a convencer de lo que sea, te dirá que hoy no, mañana. Que primero ordenes esto, que primero respondas, que primero 1000 cosas. Todos son mentiras sofisticadas producidas por un sistema nervioso que no tolera tu vulnerabilidad. La única forma de vencer esta resistencia es cortar el pensamiento, accionar sin consultar, como cuando tu jefe te pide algo y tú lo haces sin pensar. Reproduce ese patrón contigo. El jefe interno da la orden y tú ejecutas, sin debate, sin negociación, sin permiso emocional, si negocias, pierdes. Cada vez. Cuarto, entrena la exposición controlada, porque tu proyecto te expone, te muestra, te desnuda. No puedes saltar del patrón de ocultarte al patrón de mostrarte de golpe. Se hace por fases, exposición mínima, actos pequeños de visibilidad, pequeños pasos hacia lo incómodo. Una publicación, un párrafo, un audio, una idea compartida, una tarea hecha sin esconderla, algo pequeño pero real, porque cada exposición baja la ansiedad. Cada exposición te demuestra que no te mueres, cada exposición te entrena para sostener el miedo sin huir. Quinto, se acabó el no me apetece. Esa frase es veneno, es la religión de la mediocridad, la creencia de que cada acción depende del apetito. Nadie que ha creado una vida propia lo ha hecho con ganas. Lo ha hecho con determinación, lo ha hecho con cansancio, lo ha hecho con miedo, lo ha hecho sin claridad, lo ha hecho dudando, pero lo ha hecho. Las ganas vienen después, no antes. No confíes en las ganas, no esperes a que lleguen, porque son inestables, son infantiles y no te sirven de nada. Sexto, deja de usar el trabajo ajeno como coartada moral. Tú te dices, tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. Mentira. Lo haces porque te calma, porque te sostiene, porque te regula, porque te anestesia. No es por responsabilidad, es por miedo. Llama a las cosas por su nombre. Hasta que no reconozcas que estás usando tu trabajo como escape emocional, seguirás atrapado. El día que digas, estoy huyendo de mí, ahí empieza tu vida, no antes. Séptimo, sostén la incomodidad sin interpretarla. La incomodidad no significa incapacidad, no significa que estés equivocado, no significa que no valgas. Es el síntoma del músculo débil, nada más. Haz espacio para la incomodidad. Siente la tensión en el pecho, siente las ganas de levantarte, siente la urgencia de distraerte. Y no te muevas, quédate, respira,
5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. La incomodidad baja, siempre baja. Tú crees que sube hasta matarte porque nunca has permitido quedarte dentro de la incomodidad. Quédate, entrénate. La incomodidad es como una ola, no es una sentencia. Octavo, redefine el fracaso. Te crees que fracasar en tu proyecto es fracasar como persona y esa fusión te destruye, hay que separarla. Fracasar en tu proyecto no dice nada de ti. Dice que estás aprendiendo, que te estás moviendo, que te estás exponiendo. El fracaso en lo propio es entrenamiento, no es juicio. Cuando haces algo para tu jefe, no te importa fracasar, porque no eres tú. Aplica esta misma separación con lo tuyo. Si algo sale mal, no eres tú, es la acción, punto. Acepta que tu proyecto va a doler, no por malo, sino por verdadero, porque la identidad duele cuando empiezan a hacer. Es como en Matrix, cuando les duelen los músculos porque nunca los habían utilizado. No esperes placer, no esperes paz, no esperes comodidad. Espera fricción, duda, torpeza. Esa es la señal de que estás entrando en tu vida. La comodidad es la señal de que estás viviendo la de otro. Haz inventario de las tareas ajenas. Durante una semana, registra cada tarea que haces que no te pertenece, cada correo innecesario, cada urgencia que no era tuya, cada conversación que te desvía, cada problema que solucionas para sostener tu valor. Y al final de la semana verás tu patrón negro sobre blanco y no te podrás mentir. Elige el sacrificio correcto, porque siempre vas a sacrificar algo. Si sacrificas tu proyecto, sacrificas tu vida. Si sacrificas tu comodidad, sacrificas tu anestesia. Elige bien. Porque tu jefe no se va a acordar de ti dentro de 20 años, ni dentro de 2, y tu proyecto sí. Uno te usa, pero el otro te construye. Cierra el acceso al refugio, quítate la escapatoria. Si cada vez que algo te incomoda vuelves al trabajo ajeno, nunca avanzas. Necesitas cerrar esa puerta. Hoy ni un minuto para lo que no es mío. Ese límite divide tu vida en 2 etapas, antes de ti y después de ti. Uno que es difícil, que aunque a mí me ha resultado bastante difícil, renuncia a la identidad de ser útil. No eres tu utilidad, no eres tu rendimiento, no eres tu capacidad de resolver. Tu proyecto exige identidad, no funcionamiento. Entrégale eso. Entrégate eso. Suelta el personaje que sientes está ahí para todos. Sé tú para ti, aunque sea por primera vez. Y por último y más importante, construye la versión de ti que puede sostener un proyecto, tu identidad. No te conviertes en esa persona antes de actuar, te conviertes actuando. Cada microacción crea a la persona que no necesita un jefe para sentirse seguro. Ese es el objetivo final. No es tener éxito, es tener identidad, es tener una estructura interna, es tener voz, es tener vida propia. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decirte que te quiero, que creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Microacción a microacción. Nos vemos en unos días. Y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.